Mil gracias. Estimados aprendices de la tecnología en gestión logística, les doy la cordial bienvenida a esta sesión de hoy. Bienvenidos los aprendices que nos acompañan en este momento. Hoy un tema muy interesante para su vida laboral y personal y es el tema de indicadores de gestión, específicamente hablando de lo que nos atañe, que son los indicadores logísticos. Les agradezco estar muy atentos a esta sesión, una sesión que no solamente van a hablar ustedes de indicadores en las evidencias que van a hacer en esta semana, sino de aquí en adelante en muchas de las evidencias que vamos a ver en su etapa lectiva y posterior en su etapa productiva, van ustedes a analizar este tipo de mediciones o de verificaciones para poder tomar decisiones en un tiempo mediano o largo plazo. Bien, entonces iniciamos con paso firme, estimados aprendices de la manito de Dios, todos muy concentrados, por favor muy atentos, en cuerpo presente, no en mente ausente, por favor. El objetivo realmente de estar en estos espacios es aprender y, ¿por qué no? Cuando yo aprendo, pregunto. Entonces, muy dispuestos a esta sesión. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? ¿Cómo me los han tratado? Bien, profe. Todo muy bien. A mitad de semana, ya esta semana rapidísimo, con mucho trabajo. Se vino diciembre, ¿cierto? Sí, señora, Ya toca ya sacar el a pesebre. la vuelta de la esquina está. Todo lo de Navidad toca empezar a sacar. Bueno, pues me alegra mucho que estén compartiendo el día de hoy conmigo. Bueno, vamos a iniciar entonces la visualización de este video. Escuchamos por favor atentos, me confirman al inicio si están escuchando bien. Y vamos entonces a iniciar con la apertura de nuestra temática del día de hoy, indicadores de gestión. Mira. Hablando acerca de los indicadores siguiendo la temática de control de gestión. Veremos algunos ejemplos. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. ¿Qué es un indicador? Miremos este pensamiento. Dice, cuando usted puede evaluar aquello de lo que se está hablando y expresarlo en números, entonces sabe algo al respecto. Es un poco más fácil y más práctico expresar de una forma numérica un hecho o un acontecimiento, o en este caso, un proceso para poder entenderlo. Entonces tenemos que un indicador es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de un producto en proceso de una organización. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es colocar en forma de un número, en este caso lo más probable es que sea de un porcentaje, qué es lo que está sucediendo actualmente con un proceso o con un producto en particular dentro de la organización, ya sea a nivel general, a nivel macro, a nivel departamental o a nivel operativo. Es importante establecer indicadores en la organización para saber cómo estamos en el momento. Y obviamente cómo estamos en el momento respecto a lo que deberíamos estar, o como vamos a ver más adelante, cómo estuvimos en el mismo periodo del año pasado. Ahora, es importante entender que los indicadores van muy relacionados con lo que es un estándar. El estándar, recordemos que es el mínimo establecido por el cual nosotros debemos guiarnos para tener una mejora continua en el proceso. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos que dentro de las características de un indicador está que sirve para medir el desempeño. Pero para medir el desempeño de ¿qué? De una empresa o de una unidad de negocio, como habíamos dicho anteriormente. Es necesario tener indicadores que permitan detectar las oportunidades de mejoramiento dentro de un proceso. Al hacer un corte en un periodo de tiempo determinado, en el lapso que nos dan, y medimos el desempeño de ese proceso, cómo está, nos da la oportunidad de poder mejorar si no está en lo que debería estar, o sea, en el estándar en el que debería estar en el momento, en ese corte en el que hicimos. Tenemos también como otra característica que el indicador señala una desviación o un acierto. La magnitud del indicador, al ser comparada con un nivel de referencia, podrá estar señalando una desviación o un acierto sobre la cual se tomarán acciones correctivas, preventivas
o de mantenimiento según el caso. Entonces, si es una desviación, pues hay que tomar los correctivos necesarios. Si hay un acierto, seguir manteniendo el proceso en esa mejora continua en la que se encuentra, seguir llevando los estándares, ir alcanzándolos e ir superándolos constantemente. Otra característica es que permite analizar el desarrollo de la gestión. Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los procesos del mismo, que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas. Recordemos que el propósito o una gestión se mide, si bien con un indicador, pero teniendo en cuenta los resultados que están midiendo esos indicadores. Es lo que al final determina cómo está la gestión que nosotros estamos llevando a cabo. Y verán más adelante que existen varios tipos de indicadores. Entre ellos tenemos el que es el de la gestión. Y por último, pero no menos importante, como característica tenemos que el indicador es el acto de medir y este se realiza a través de la comparación. El acto de medir se realiza a través de la comparación y esta no es posible si no se cuenta con una referencia frente a la cual confrontar el valor de un indicador. Siempre debemos tener un punto de referencia con que comparar el indicador que nos está dando el proceso en este momento. Esa desviación es la que realmente se transforma en un reto a resolver, que es lo que decíamos hace poco, que nos señala o una desviación o un acierto. Muy bien. Veamos lo siguiente. ¿Cómo hacer un indicador? Veamos los siguientes pasos. Primero tenemos, pues, que hay que colocarle un nombre al indicador. Es el atributo del resultado o al impacto de la gestión que se quiere medir. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué proceso? ¿Qué parte de la gestión queremos medir? Hay que colocarle un nombre a ese indicador. Ese indicador necesita tener un objetivo. Es el uso que se le espera dar a la información obtenida. ¿Qué hago con la información? ¿Qué hago con ese porcentaje, con ese número que me arroja ese indicador? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cuál es el propósito? Tenemos los niveles de referencia. Son los estándares de comparación de nuestros indicadores. Algunos pueden ser programados, otros pueden ser históricos, otros pueden ser de tipo teórico o de tipo de comparación con la competencia. Siempre hay que tener algo con que comparar. Tenemos dueño del proceso. ¿Qué significa esto? Hay que especificar y clarificar a quienes les corresponde actuar en cada momento frente a la información que está suministrando respecto a las referencias seleccionadas. Debe haber un responsable del proceso al cual llevarle ese indicador para que éste sea interpretado y ver qué es lo que está pasando en el momento. Porque no hay más nadie que pueda entender mejor el proceso que aquel que lo está llevando a cabo. A pesar que tengamos un indicador, sí, el indicador nos va a decir a grueso modo cómo están sucediendo las cosas, pero es el dueño del proceso, el responsable del proceso, el que no solamente lo va a interpretar, sino que va a poder entender el contexto de lo que está pasando, por qué está dando ese porcentaje, ese indicador. Tenemos los puntos de lectura. Son puntos o actividades del proceso en las cuales debe realizarse la medición. Deben quedar claros igualmente los procedimientos y los métodos. O sea, ¿en qué momento voy yo a realizar este indicador? Si tengo un plazo de 30 días, de 15 días, ¿en qué momento de ese tiempo que se ha estipulado, de los 15 o 30 días, voy a realizar la medición? Si estamos hablando de función tiempo. Si estamos hablando de función unidades, a las cuántas unidades hago el proceso de medición, hago el proceso de aplicar un indicador. Es importante dejar claro en qué momento se va a hacer la lectura del indicador. Y por último, la frecuencia, y esta se refiere a la periodicidad con la que se deben realizar las mediciones, de tal manera que permita una toma de decisión oportuna. Es importante que la frecuencia sea práctica, que sea en los momentos adecuados para poder tomar una decisión si se necesitan mejoras continuas, si se necesita mejorar parte del proceso o todo el proceso en sí mismo. Es importante que la frecuencia sea oportuna al momento de aplicarse el indicador. Bueno, veamos los siguientes ejemplos. Tenemos, este es un indicador donde tenemos un dato real del programado.
que estaban programadas para el mes de marzo que se hubiesen producido. Inge, no se escucha. No, profe, no hay sonido. Una pregunta, disculpen, ¿hasta dónde escucharon el video? Cuando iba a empezar a dar los ejemplos. Cuando iba a empezar a dar los ejemplos, a ver, un minuto, por favor. Hola a todos, el sector... ¿Esto lo vieron? Pertenecemos. ¿Esto lo alcanzaron a ver? Profe, es que no está compartiendo pantalla. O bueno, yo no la veo. Ah, ok. Hasta cuando iba un producto que era el 100% y ¿Acá? evaluar el 92%, hasta ahí, ¿Hasta ahí hasta ahí vieron? vimos. Sí, Lo que señora. están viendo ahorita. Ok, bueno, voy a ponerlo ahí, ¿vale? Sí, señora, solo había mostrado el primero. Bueno, dependiendo del sector en que nos encontremos, aquí está un 8%, quiere decir que tenemos un 8% de participación en el mercado de acuerdo al número de unidades vendidas para medirse. Muy bien, y para terminar, aquí tenemos unos ejemplos de algunos tipos de indicadores. Tenemos indicadores financieros, de eficacia, de competitividad, comerciales, de clientes, de calidad,
de eficiencia, en este caso productividad, de flexibilidad, de investigación y desarrollo, indicadores de compra, de personal, de liderazgo, de proyectos. Existen otros como los de rotación, existen otros como, por ejemplo, incluso el despido es un indicador, la ausencia o el ausentismo. Bueno, existen diferentes tipos de indicadores los cuales nosotros debemos establecer de acuerdo al tipo de proceso, si hablamos de un nivel micro y si hablamos de un nivel macro, de acuerdo al tipo de empresa en el sector en el que nos encontremos. Muy bien, estimados aprendices. En este momento están viendo las diapositivas. ¿Me confirman si las están visualizando adecuadamente, por favor? Sí, señora. Bien, ok, perfecto. Bueno, pues eso que estamos viendo es lo que vamos a ver el día de hoy y empecé con el video para que se contextualicen en lo que vamos a ver. No solamente vamos a explicar la temática de indicadores de gestión logística, sino vamos a explicar la evidencia 3 y 5 de manera ejemplificada. Quiero que, de acuerdo a lo que vimos en el video, me comenten ustedes qué observan en la imagen que están visualizando, por favor. Si hay unos indicadores. Que hay unos indicadores. Exactamente, ese es el tablero de un carro, ¿verdad? ¿Qué nos indica o qué indicadores ven ustedes en ese tablero de un vehículo? Velocidad, combustible, Una expresión numérica. nivel de batería, temperatura, toda la instrumentación de un vehículo en general. Que está apagado, ¿no? También nos está diciendo, porque está la revolución a 0 kilómetros por hora, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, chicos, nuevamente se me cayó la red, no sé qué está pasando hoy. Bueno, les ofrezco disculpas. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Bueno, en doctora. este momento les estoy proyectando de nuevo las diapositivas, ¿las están visualizando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ahora sí, coméntenme, disculpen, ¿qué es lo que visualizan ustedes en esa imagen que están viendo ahí? ¿Qué de todo lo que están viendo les surge a ustedes ideas? ¿Qué encontramos en estas imágenes? Por ejemplo, ¿dónde están las uñitas, los piecitos? ¿Qué es? Indicadores de todo lo que se puede medir. Exactamente. Aquí en esta imagen, ¿qué vemos? En estas dos imágenes. Indicador de peso, creo. Exacto, cuando necesitamos de pronto bajar o cuando realmente necesitamos subir de peso, ¿no? Entonces, digamos, los kilogramos nos indican, de acuerdo a nuestro índice de masa corporal, que también estamos de acuerdo a, digamos, a nuestro índice de masa corporal, nuestra altura y demás. En esta imagen, ¿qué vemos? Las chicas, ¿les recuerda algo? ¿Muy calladas? ¿Se están riendo solitas? La prueba de embarazo, profe. Exactamente. Entonces, eso también nos indica que estamos embarazados o no lo estamos. Temperatura ambiente o humedad relativa. Esto es muy, muy importante en las empresas que manejan medicamentos, por ejemplo, de cadena de frío, que se necesita verificar que realmente estén las condiciones ambientales establecidas
para que los medicamentos no se alteren. El cumpleaños. ¿Qué nos indica nuestro día de cumpleaños? ¿Que nos deben dar regalos? Que estamos más viejitos. Y que es un año más que nos hacemos más viejitos. Exactamente. El termómetro, este medidor, nos indica qué tan, digamos, de acuerdo a la base que es 37 grados, que es nuestra temperatura normal corporal, qué tan desvirtuados o por encima o por debajo estamos digamos, del estándar del cuerpo humano que debería estar. ¿Ven? Y esta imagen del niño, ¿qué se les ocurre que indica esa imagen? Indicador de felicidad. Indicador de gusto, de Que sensación, tiene hambre. de pronto también, exacto, o si la comida está o no apetecible o deliciosa, también nos puede dar una indicación en ese sentido. El combustible, el semáforo. Los semáforos, en los indicadores también usamos la semaforización, lo mismo con colores, rojo, detenerse, amarillo próximamente para detenerse o para seguir, y verde, vía libre, ¿verdad? La batería del celular nos dice que hay que enchufar o que no hay que enchufar, ¿verdad? O que hay que usar menos el celular. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿alguien podría decirme qué es un indicador? ¿Quién dice yo? Profe, sería una forma de medir la eficacia de cierta actividad. Sí, muy bien. ¿Quién más? Gracias por tu aporte. ¿Qué más sería un indicador? Aparte de lo que comentó su compañera. ¿Un medidor? Medir un Sí. comportamiento, por ejemplo, en cuestión de ventas. Si suben, si bajan. Variables, medimos variables, ¿verdad? Si estamos calienticos, si estamos de buena temperatura, si está haciendo un clima agradable, si no lo está. En la casa, podemos ir y mirar el nivel de cumplimiento de nuestros deberes en nuestro hogar como pareja. Entonces, si está por fuera de los límites, pues puede estar por fuera de la casa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Inge, que es un instrumento que da información, que provee información. Provee información, muy bien. Provee datos, información, sobre la cual nosotros tomamos decisiones. Entonces, eso es el indicador de gestión. Indicador quiere decir que indica algo, y de gestión es porque nos permite gestionar esa información de la que obtenemos de ahí, gestionar para evitar que de pronto, si estamos por fuera del rango o meta o límite del indicador, pues tomemos decisiones para evitar que estemos incumpliendo con él. Bien. Los indicadores de gestión son porcentajes o razones o equivalencias que evalúan e informan sobre el comportamiento de una variable en un periodo de tiempo determinado. Nosotros, como les decía el video, siempre comparamos de pronto un mes con respecto a otro en el indicador para saber cómo estamos. O podemos comparar nuestra empresa con otra empresa que presta el mismo servicio. O podemos compararnos no solamente local, sino internacionalmente. Y esto nos permite mejorar, porque de acuerdo a la referencia que estemos optando, pues nos hace ser, digamos, cada vez mejores para llegar a esa excelencia organizacional que todo empresario desea. Los indicadores son un medio, no un fin, fundamental. No es que porque yo maneje indicadores, entonces yo ya lo he hecho todo. Pues hay empresas que manejan una ardua base de datos, de indicadores, pero muchos de esos ni siquiera los miden. Es decir, los tienen en un documento o los tienen de pronto en un software o en un documento o en Excel, pero realmente esa base de indicadores la ven cada año, ¿bien? O cuando les toca, porque de pronto es un indicador que es gubernamental y hay que reportarlo, por ejemplo, los financieros. La temperatura versus el tiempo, entonces son variables. Yo puedo verificar cómo está la temperatura en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, a las 2 de la mañana la temperatura era de tanto, o por ejemplo, los movimientos tectónicos
digamos, en un mes o en un periodo de tiempo del mismo año, con el año inmediatamente anterior, el movimiento telúrico de esa zona fue de tanto, ¿bien? Por ejemplo, kilómetros recorridos en un tiempo determinado. ¿Cuántos kilómetros recorrió esa persona en, por ejemplo, una hora? ¿Qué es lo que nosotros medimos en cuanto a, digamos, la flota de nuestros vehículos para hacer la distribución de la mercancía? Número de entrega de pedidos completos versus el tiempo. También de los kilómetros nosotros podemos conocer qué tanto combustible requiere en un tiempo determinado de acuerdo a las distancias que debemos llevar o trasladar nuestra mercancía. Presupuesto ejecutado versus el tiempo. Yo sé que en el año me dan un presupuesto, que ya lo vimos en la clase anterior, y que en esos 12 meses debo tener ese presupuesto, pero si yo me consumí ese presupuesto antes de los 12 meses, entonces ahí ya va un indicador de que no estoy haciendo un buen uso de los dineros que me están asignando. Bien, ¿hasta aquí tienen de casualidad alguna inquietud? ¿Hay preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, acá hay algo muy particular en esta imagen y es que, bueno, en el video nos decían que solamente los indicadores son cuantitativos, pero ustedes han diligenciado encuestas de satisfacción donde solamente son caritas, ¿bien? Usted puede mostrar, digamos, corporalmente o cualitativamente si usted está conforme o no con un servicio y eso es un indicador, sino que usted no está poniendo a la persona a decir que marque de 1 a 5 su experiencia en el servicio, donde 5 es la mayor calificación y 1 es la más baja. Usted está diciendo simplemente califique con estas caritas. ¿Sí? Si usted está contentico, pues entonces es porque 5 y eso es equivalente. Entonces, eso también para que tengamos esa precaución. Los indicadores también pueden ser cualitativos, no solo cuantitativos. Y, por ejemplo, ustedes ven esta gráfica. ¿Qué ven en esa gráfica, chicos? Revisen la gráfica que estamos proyectando en este momento. ¿Qué ven? Es un indicador del precio del dólar. La TRM, la tasa representativa del mercado. El indicador del dólar año tras año, cómo ha sido su evolución o su nivel de fluctuación. Eso es lo que nosotros llamamos la fluctuación. ¿Cómo va ese indicador en un periodo de tiempo? En este caso, año tras año, del 2011 al 2018. Bien, ustedes pueden ver ese comportamiento de ese indicador económico que es el precio del dólar en este periodo de tiempo. Como ven ustedes, los indicadores cuando se van a graficar tienen dos ejes, el eje Y que es la vertical y el eje X que es la horizontal. Se debe bautizar los dos ejes, es decir, yo debo saber qué variable va en el eje vertical y qué variable va en el eje horizontal que es el X. Entonces, en este caso, estamos hablando que en el eje X estamos comparando dos variables. El precio del dólar en pesos versus el periodo, es decir, por año en este caso. Entonces, yo puedo verificar a través de esas dos variables el comportamiento del dólar. Bien, entonces, para que veamos cómo presentamos nosotros un comportamiento de un indicador en un tiempo determinado. Veamos entonces, por ejemplo, esos ejemplos de indicadores. Acá tenemos, por ejemplo, indicador de ventas totales, donde siempre debo saber que, pues yo puedo generar un indicador, diseñarlo muy bien, pero si yo no tengo una meta establecida, ¿con qué o sobre qué referencia me baso en decir que estoy bien o estoy mal? Entonces, en este caso, pues el ejemplo nos dice que las ventas totales, la meta es que se venda 1 millón de pesos, pero que en ese periodo de tiempo, por ejemplo, en octubre de 2021, las metas fueron de 1.119.750. En este caso, versus la meta de ventas totales, del indicador de ventas totales, ¿cómo nos fue? ¿Cómo evaluamos el proceso del indicador de ventas totales en esa empresa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos cumpliendo con la meta o no? Sobrepasó la meta. Superó la meta. Puede ser que ese mes era temporada alta, ¿bien? Entonces, eso hace que se incremente a más del 100% el cumplimiento del indicador. Veamos el siguiente caso. Porcentaje de ahorros en costos de fabricación. Ese es el indicador. La meta es que sea el 10% del ahorro. El resultado obtenido es que se obtuvo el 6% del ahorro. ¿Cómo nos fue en este segundo indicador?
Se disminuyó, no hubo la meta como tal, no se cumplió con el objetivo. No se cumplió con el objetivo del indicador, en este caso la meta era del 10% en el ahorro y solo alcanzamos a llegar hasta el 6%. ¿Qué pasó con el 4%? Bien, entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer el análisis y tomar acciones, en este caso planes de acción, para evitar que sigamos incumpliendo con el indicador. Tiempo de ciclo de fabricación. Bueno, entonces este indicador, para este indicador la meta es 10 días, que cada 10 días sea un ciclo de fabricación. En este caso, el resultado obtenido es que se hace cada 8 días. Entonces, es más fácil, digamos en este caso, es positivo porque se hace de manera más rápida la producción. Bien, entonces vamos bien en el cumplimiento de la meta. Siguiente caso, presupuesto para muestras. Entonces, tenemos un presupuesto de 100,000 pesos, sí, pero sin embargo, nos gastamos 175,000 pesos. En este caso, ¿cómo evaluamos el proceso de este indicador? ¿Cómo evaluamos este indicador? ¿Cómo nos fue en este periodo de tiempo que estamos analizando? ¿Bien o mal? El último bien, profe. Perdone, mal, porque pues no se obtuvo más de lo que se esperaba. Gastamos más de lo que esperamos, en este caso. Bien, entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar qué ocurrió y tomar acciones correctivas. Hasta aquí, de casualidad, aprendices, ¿tienen alguna inquietud? ¿Seguro? Última palabra. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, como les decía, hay indicadores que se pueden evaluar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Entonces, podemos también, si la empresa, por ejemplo, pone las caritas de satisfacción del cliente, donde está la carita feliz, para la carita feliz, cuantitativamente va a ser 5, para la carita, digamos, no tan feliz, va a ser esta 4, por ejemplo, y cuando la carita es completamente enojado, es 0, ¿bien? Entonces, podemos hacer estas equivalencias para comparar o para más bien transformar un indicador de cualitativo a cuantitativo o viceversa. A veces, cuando, por ejemplo, dependiendo digamos, del público al cual vamos a encuestar, nosotros no siempre usamos cuantitativamente la información porque no van a saber diligenciar la encuesta. Por ejemplo, si encuestamos a un niño en un colegio y les vamos a preguntar cómo le pareció los mercados que les entregamos en digamos, en este mes. Y el niño se le dice que califique de 1 a 3. Y de pronto el niño, dependiendo de su edad, no entienda mucho y es más práctico que se haga a través de caritas. ¿Bien? Entonces, esto es para que ustedes conozcan, dependiendo del público, cómo es que nosotros debemos hacer esas encuestas también para poder captar esa información de los indicadores y poder analizarlos. Entonces, puedo pasar a un indicador de cualitativo a cuantitativo. Bien, entonces aquí pues está la demostración. Entonces, si la satisfacción del servicio prestado por la empresa logística es 10 o 9, pues es una carita feliz. Si es de 8 o 7, no es tan feliz. De 6 a 0 va a ser infeliz, digámoslo así. Bien. Y aquí podemos poner unos rangos. Si es del 0 al 69%, de la empresa tiene un desempeño eficiente. Si es del 70 al 79, aceptable. O si es del 80 al 90%, es bueno. Entonces, aquí también está de lo cuantitativo a cualitativamente hablando, ¿bien? Entonces, esto para que veamos la importancia de los indicadores, que podemos también usarlos cualitativamente. Muy bien. Los indicadores, nosotros tenemos indicadores para muchas cosas. Podemos diseñar indicadores para todos si lo queremos. Este es un ejemplo de un caso, obviamente logístico, para que ustedes vean cómo nosotros en nuestro proceso logístico podemos implementar indicadores de gestión. Este es el indicador de calidad de entrega de pedidos. Este indicador se calcula de la siguiente manera. La fórmula del indicador es la que está debajo. Número de pedidos entregados completos en ese periodo de tiempo analizado sobre el total de pedidos entregados por 100. Bien, entonces ahí lo que miramos es qué tanta calidad hubo en los tiempos de entrega de esos pedidos. Y aquí lo que ustedes están viendo es que en un tiempo, en el análisis que se hizo acá en 4 meses, los números aquí están los datos, digamos, del numerador y el denominador del indicador. Bien, ustedes ven aquí está el numerador y aquí está el denominador. Y aquí en Excel, pues me es fácil multiplicar por 100,
o lo pueden hacer ustedes de manera manual cuando hagan la evidencia que vamos a hacer, que es calcular exactamente lo que estamos viendo acá, lo van ustedes a calcular. Entonces estén muy atentos porque esto que estamos viendo lo van a tener que hacer ustedes en una de las evidencias que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, la empresa debe tener obviamente sus datos de entrada, que son los resultados de las variables que vamos a calcular. Entonces, yo tengo que tener en ese periodo de tiempo cuántos pedidos entregué completamente. Bien, en un periodo de tiempo, yo debo llevar esa información. Y también debo saber cuántos pedidos entregué. De los totales que entregué, cuántos fueron completos. Esa información la debo tener. Para yo empezar a comparar cómo me fue y lo voy a hacer a través de la fórmula del indicador. Entonces, con esa información de entrada, calculo el indicador por cada mes que voy a analizar y de ahí me sale el porcentaje en este caso, porque este indicador es, el resultado del indicador es un porcentaje. Y de ahí, ustedes saben que de 0 a 100, el 100 es el mejor evento y 0 es el peor evento, el peor escenario. Entonces, aquí podríamos ver, en este caso, donde me indica en enero el 77% se entregó completamente los pedidos, en febrero el 76%, en marzo el 82% y en abril el 74%. Acá tienen unos semáforos, es decir, los límites de cómo vamos a evaluar el indicador. Ustedes ven aquí amarillo, verde y rojo, como el semáforo digamos, cuando estamos manejando. Amarillo me indica que estamos digamos, en un nivel de cumplimiento del 80%, ¿sí? De menor o igual al 80% estamos aquí en amarillo, o mayor del 80% estamos en verde, o menor del 50% estamos en rojo. En este caso, estamos, digamos, entre amarillo y verde, sería como bueno y excelente, más o menos en ese orden estaríamos con ese indicador al analizar estos 4 últimos periodos o estos 4 meses. Bueno, aquí estamos analizando también, como les mostraba en la gráfica anterior, los ejes donde nosotros ponemos las variables que vamos a analizar en el indicador, que son 2. En este caso estamos analizando 2 variables que son los pedidos entregados completos versus el total de pedidos entregados. ¿Bien? Entonces, esa sería X y sería Y. ¿Bien? ¿Qué tanto obtuve yo en un periodo determinado? Entonces, aquí puedo yo graficar que en el mes de enero yo obtuve un porcentaje de un indicador de calidad de entregas de pedidos en un 77%, en febrero 76%, en marzo 82% y así sucesivamente. Entonces puedo verificar visualmente con una gráfica cómo nos fue o en qué mes nos fue mejor o en qué mes, si estamos aquí viendo de pronto un punto, nos fue más bajo o nos fue mal. ¿Bien? Veamos entonces fichas técnicas de indicadores. Los indicadores se plasman o se muestran en fichas técnicas porque ellos tienen un estándar y tienen una información básica que debe tener cada uno de ellos, como una hoja de vida del indicador. ¿Bien? Hay hojas de vida de indicadores más básicas a las más complejas. Estas que vamos a ver son muy básicas, la verdad. Para que, pues, digamos que empecemos como a conocer este proceso, cómo es que se hace una hoja de vida o una ficha técnica o un indicador. Entonces, aquí tenemos esta tablita donde está el indicador, el nombre del indicador, en este caso se llama este indicador porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ventas, que se calcula, aquí está la fórmula, podríamos ponerle fórmula, y está la fórmula de este indicador, que es, la fórmula es total de presupuesto ejecutado sobre el total de presupuesto programado por 100. Y la meta o factor crítico para ese indicador es que se logre, digamos, ese indicador logre el 100% de cumplimiento cada vez que se vaya a evaluar, siempre de arroje el 100% de cumplimiento. ¿Cada cuánto se va a medir ese indicador? De manera mensual en esa empresa. Y obviamente aquí lo que dice es que se logre el 100%, que sería el estándar o la meta. ¿Bien? Veamos otro ejemplo de ficha técnica. En esta ficha técnica de este indicador ya nos dice cuál es el objetivo del indicador, cómo se define el indicador, cómo se calcula, pues ya lo vimos en la anterior ficha técnica, la periodicidad también estaba, pero aquí ya nos dice el responsable del indicador. ¿Quién debe responsabilizarse de que cada mes, en este caso ese indicador se hace mensual, debe reportar ese indicador? ¿Y de dónde va o cuál es la fuente o de dónde va a obtener la información? Esta información, este numerador, este denominador, para poder hacer el análisis o cálculo y análisis de este indicador.
Estimados aprendices, ¿en este momento les ha surgido alguna inquietud? ¿Me las hacen No, saber? señora. Por mi parte, no. Las chicas, ¿cómo van? Gracias, Jenny, Sabrina, no sé si Sonia ya está vinculada. Bien, Estefan. profe, por mi parte no tengo Todo ninguna. claro, profe. Bien, profe. Ok, perfecto. Muy Bien, bien. profe. Mira, Bien, señora. ok, perfecto. Esta es una ficha técnica, un indicador un poco más elaborada, ¿bien? Entonces vemos ya el nombre de la empresa en la parte superior, el título del documento que es ficha técnica, indicador de gestión, el nombre del indicador, ¿qué tipo de indicador es? Hay indicadores de eficiencia, de eficacia y de efectividad. Esto realmente no es pertinente explicar, esto es más de calidad. El objetivo del indicador, ¿para qué existe ese indicador? Bien. Y la expresión conceptual y la expresión matemática. Entonces, digamos que esta es como la guía para hacer el análisis de esta expresión o de esta fórmula del indicador. Bien, porque miren que aquí lo que nos dice es que este indicador, que es el porcentaje de cumplimiento de egresos, que es el total de egresos del mes sobre el total de egresos programado para el mes por 100, dice que esta relación expresa o permite evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a los egresos de la empresa entre lo programado en un tiempo determinado. Digamos que es como la explicación de esta fórmula. Que este indicador se va a dar, el resultado de este indicador es un dato porcentual que lo debe generar el departamento de finanzas en este caso, que la meta es que se cumpla el 80% y que el coordinador de finanzas debe realizar los registros del mes en la empresa para poder obtener esa lectura de instrumentos. Y se hace de manera mensual el seguimiento de este indicador. Esa es otra fórmula, esa es otra ficha técnica de un indicador. Ven ustedes cada vez más datos, digámoslo así. Ya ustedes como empresa definen cómo va a ser su propia ficha técnica de cada indicador. Cada uno decide qué plus o qué adiciones o qué tan básico o qué tan completo o complejo lo manejan ustedes. Les estoy mostrando, digamos, las opciones para que ustedes se encarguen en sus empresas a diseñar la mejor opción para que les sea de mayor utilidad. Ven ustedes acá, por ejemplo, esta otra opción. Ya vemos entonces la versión de ese indicador. Los indicadores se pueden editar en el tiempo, cuándo se autorizan, quién los autorizó, quién los elaboró. Bien, código del indicador. Entonces aquí ya le damos un nombre al indicador. De pronto, si es un indicador de obligatorio cumplimiento, en este caso, pues relacionamos la resolución que lo solicita reportar, a quién se le reporta, etcétera. Bien. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia como debería ser, y ya con esa contextualización grande que hicimos acerca de los indicadores, ya veamos cómo funcionan los indicadores de gestión logísticamente hablando. Bien, nosotros tenemos indicadores para la gestión del proceso logístico en 5 actividades. Entonces tenemos 5 tipos de indicadores en nuestro proceso logístico. Vamos a diseñar indicadores para el proceso de compras y aprovisionamiento o abastecimiento, para indicadores para producción e inventarios, indicadores para almacenamiento o sedis y bodegaje o almacenes, para transporte y distribución, e indicadores para importar y exportar. Bien, entonces, estos 5 tipos de indicadores, por favor, muy atentos, que son los indicadores de gestión de los procesos logísticos en nuestra empresa, y vamos a ver cada uno de ellos. Eso está en el material de estudio de la página 16 a 41. Entonces, el indicador de compras y abastecimiento. Este indicador de compras y abastecimiento es un indicador que evalúa y mejora periódicamente las compras y abastecimiento de la empresa para lograr el objetivo trazado dentro de la cadena de abastecimiento. En él se puede concretar alianzas estratégicas y negociaciones con los proveedores. Bien. En este caso, un ejemplo de este tipo de indicador de compras y aprovisionamiento está el de, por ejemplo, certificación de proveedores, calidad de pedidos generados, volumen de compra, entregas perfectamente recibidas, entre otros. Bien, no sé si alguien está tomando foticos y publicarlas en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien me está colaborando? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Sabrina. Bien, entonces este es el primer grupo de indicadores logísticos relacionados con compras y abastecimiento. Veamos el segundo grupo, que es el de producción e inventarios.
En este caso, en la cadena de suministro son muy importantes los movimientos de los materiales y productos, ya que de ellos depende el reabastecimiento de los productos en función al servicio, la operación comercial y la gestión logística. Unos ejemplos de indicadores para este grupo de producción e inventario son los indicadores de capacidad de producción utilizada, rendimiento de maquinaria, rotación de la mercancía y duración de inventario, entre otros ejemplos. Bien. Bueno, acá tenemos el tercer grupo de indicadores, que son los de almacenamiento y bodegaje, que son aquellos que nos permiten en las empresas comparar el costo por unidad almacenada para decidir si es más rentable subcontratar un servicio de almacenamiento o tener ya sea uno propio. La persona responsable de analizar esos indicadores, en el caso para este grupo, son el jefe del CEDI o del centro de distribución. Para este grupo tenemos ejemplos de indicadores que pueden aplicar, como por ejemplo el costo de unidad almacenada en bodega, costos de unidad despachada, costos de despacho por empleado, nivel de cumplimiento de despacho, entre otros indicadores para este grupo de almacenaje y bodegaje. Bien, el cuarto grupo, que es los indicadores de transporte y distribución, son aquellos que nos permiten determinar el consumo de los recursos y esfuerzos dentro de la gestión logística por su fuerte impacto en los activos, inversiones y nuestro cliente. Indicadores para este grupo están los de costos de transporte versus las ventas, costos operativos por conductor, entre otros. Y finalmente, el último grupo de indicadores de gestión logística están los de exportación e importación. Y en este caso, ellos nos permiten evaluar y controlar las operaciones de importación y exportación de la empresa. Tenemos en este caso ejemplos de indicadores, por ejemplo, el costo de unidad importada o el costo de unidad exportada. Bien. Esto es muy importante, chicos, para que ustedes sepan cómo controlar los procesos logísticos en cada una de sus actividades. ¿Preguntas tenemos? No, señora, todo claro. Ok, los caballeros, ¿cómo van? ¿No hay caballeros en la sala? Bien, profe. Lina Quiñones, ¿cómo vas? Lina Marcela. Bien. Ok, perfecto, Lina. Muchas gracias por confirmar. Bueno, vamos a tomar un ejemplo de los tantos de indicadores que están explicados en el material de estudio, que es el indicador de producción e inventarios. Bien, pues yo aquí les puse un ejemplo de una ficha técnica de un indicador para que se guíen. Entonces, miren que aquí tenemos sistema de indicadores de gestión. Ese es un título, ustedes le pueden poner ficha técnica al indicador. Este indicador de producción, en este indicador de producción e inventarios, que es este que estamos viendo acá, de producción e inventarios, vamos a ver un indicador dentro de producción e inventarios, ¿bien? Para que nos ubiquemos. Vamos a ver solo un ejemplo explícito en este grupo de indicadores, pero en el material de estudio hay indicadores explícitos para compras y aprovisionamiento, para producción e inventarios, indicadores de almacenamiento y bodegaje, transporte y distribución, importación y exportación. En el material de estudio están explicados cada uno de los indicadores que hacen parte de cada uno de estos grupos de indicadores de gestión logística. Aquí solamente voy a tomar uno de referencia, de ahí en adelante los demás son muy similares. Veamos entonces dentro de este grupo de producción e inventarios el indicador de rotación de mercancías. En este indicador de rotación de mercancías ustedes pueden determinar en la ficha técnica, pues pueden ponerle que, digamos que la paginación para esa ficha técnica de ese indicador, cuántas veces se ha revisado o la versión de esta ficha técnica, desde cuándo aplica ese indicador, quién lo aprobó. El objetivo de este indicador, en este caso es controlar las salidas por referencias y cantidades del centro de distribución. La definición del indicador, que es proporción entre las ventas y las existencias promedio, e indica el número de veces que el capital se recupera mediante las ventas. Y aquí está el cálculo o la fórmula matemática para poder calcular el indicador de rotación de mercancías, que se calcula mediante la fórmula de ventas acumuladas del periodo versus los inventarios promedios del periodo, y esto me da el número de veces de rotación de inventario, que rota el inventario, cada vez o qué tantas veces rota el inventario. Y este indicador para esta empresa se calcula de manera mensual
el responsable de generar o reportar este inventario, calcularlo, es el jefe de inventarios. Y aquí ustedes, ¿qué ven en esta tablita? En esta tablita pues ya vemos la información del análisis de su numerador y denominador y el cálculo del indicador. Acá está entonces las ventas acumuladas, la empresa va a tener la información de qué tantas ventas tuvo en el periodo y qué tanto promedio de inventario tuvo. Entonces, con esas dos variables ya tenidas, pues lo que simplemente va a hacer es reemplazar los datos y calcular el indicador. Entonces aquí, sencillamente, lo que yo hago es ventas acumuladas, que es 30 millones de pesos en el mes de enero, sobre el inventario promedio del mes de enero, ¿bien? Y eso me da 5. Y así lo hago para los demás meses del año, ¿bien? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? ¿Cómo vamos? No, señora, todo bien. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Última palabra. Bien, profe. Ok, bueno, pues una vez yo ya he hecho esta tablita, yo ya sé los resultados de mis indicadores mes a mes, de este indicador mes a mes, en cada periodo, lo que yo hago es graficar. Bien, esa tabla la grafico. Entonces aquí ya tengo mi gráfica del indicador de rotación de mercancías, donde en el eje Y va el valor del indicador y en el eje X va el mes correspondiente. Entonces, miren que para el mes de enero, el indicador me dio 5. Para el mes de febrero, el indicador me dio 4. En este caso, yo ya voy viendo el comportamiento o la fluctuación de el inventario, digamos, de la rotación de la mercancía en los 12 meses del año para esta empresa. Entonces, una vez yo ya reviso o analizo esa gráfica, pues hago un parrafito donde yo tomo nota del análisis de esa gráfica. No es que usted simplemente salió con simplemente calcular el indicador o llenar una tablita o hacer simplemente una gráfica, hasta ahí ya quedó el proceso de análisis de un indicador. No, hasta ahí va en la mitad, porque lo más importante de esto que ustedes están viendo acá es el análisis, lo más importante, porque esto lo hace hasta un software. Eso también lo hace un software, pero el software no piensa por usted, entonces eso es lo que usted analiza. En este caso, al ver este comportamiento de este indicador, se puede decir o se puede analizar lo siguiente. La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces se convierte el inventario en dinero o en cuentas por cobrar o cuánto se ha vendido. Con ello determinamos la eficiencia del uso del capital de trabajo de la empresa. Entre más se rote el inventario, más rápido se retorna el dinero invertido en ellos. Entonces ahí podemos empezar a mirar, en ese análisis podemos escribir que en este caso esta empresa tiene una rotación de inventario de cada cuánto, que en el periodo tal tuvo una desviación, ¿bien? O nos fue muy bien, ¿bien? Rotó más rápido, por tanto hay ingreso más rápido en caja menor para la empresa, etc. Entonces, de ahí es que yo tomo decisiones y analizo cómo va mi proceso, ¿bien? Miren que es muy importante y muy chévere el tema de los indicadores de gestión. Un caballero que me lea, que me lea esto y una dama que me lea esto. Entonces, le voy a pedir el favor a Jenny que me lea este texto grande y a Jainer que me lea este texto pequeño. Todo el día pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes. ¿No te das cuenta de cuánto daña nuestra relación? Sí, un 63%. Uy, muchísimo. Bueno, pues ahí ya hay un problema de pareja, ¿no? En este caso. Entonces, ya vamos entendiendo un poco más los indicadores. Bueno, esa era una pausa activa. Bueno, miren esta frase. ¿Quién me colabora leyéndola? ¿Un chico o una dama? ¿Quién me colabora leyendo la frase que están viendo? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Muy importante. Usted puede tener la empresa y puede inyectarle dinero a la empresa, pero si usted no controla los procesos que tiene la empresa,
Usted no sabe cómo va y usted no sabe hacia dónde va. Bien, si usted dice que quiere ser el líder del mercado en la misión, en la visión, y usted realmente no define objetivos y esos objetivos van amarrados a indicadores de gestión, realmente usted no va a lograr realmente en ningún momento 2025 ser el líder del mercado. Bien, entonces, bueno, Jefferson se desconectó. Otra vez. Ay, ay, ay. Estos chicos que no ingresan con la cuenta Micena. Jefferson, te agradezco cuando te desvincules ingresar con tu cuenta Micena para evitar que yo tenga que salirme de la presentación para habilitarte el ingreso, ¿vale? Jefferson, te agradezco de aquí en adelante en las sesiones. ¿Para qué sirven los indicadores de gestión? Jefferson, ¿me lees por favor este párrafo? ¿Para qué sirven los indicadores de gestión? ¿Me lees acá por favor? Claro. Los indicadores de gestión nos permiten evaluar o hacer seguimiento al cumplimiento de la ejecución adecuada del presupuesto y en general de cualquier proceso organizacional. Muy bien. ¿Quién me podría explicar lo que acaba de leer Jefferson? Que con los indicadores podemos llevar un control. Se ejerce un control y se evalúa la eficacia de, pues, del presupuesto o de cualquier actividad de una empresa. Sí, muy bien. ¿Alguien más desea adicionar algo a lo que acaba de comentar su compañera Jenny? Es claro. Bien, es claro. Bueno, entonces, en este caso, dicen que los indicadores de gestión logísticos en las organizaciones nos ayudan ¿a qué? A conocer el desempeño de la cadena de suministro. Realmente nos indica cómo vamos. El resultado de estos indicadores nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Corregir y solucionar esos inconvenientes para satisfacer el consumidor final, que es nuestra razón de ser. Bien, hasta aquí creo que ya hemos hablado bastante acerca de la importancia de los indicadores de gestión y hemos hablado bastante acerca de los indicadores de gestión logística. Por ello, vamos a iniciar con la explicación de la evidencia 3 y la evidencia 5 de nuestra actividad de aprendizaje número 10. Muy atentos, por favor. Esta primera evidencia es la evidencia de cuadro comparativo de indicadores de gestión, que ya se encuentra disponible para envío. Y esta evidencia, tanto en la guía como en este archivo que ustedes ven acá, está la misma información. Pero acá esta parte de este punto está regular, digamos que lo redefiní para que aprendan un poco más. No es que yo quiera de pronto ponerles más trabajo, sino que yo quiero es que de verdad tengan una estructuración en su cabeza más práctica para poder analizar mejor la información, para que les quede eso en su cabecita. Entonces, esta evidencia 3 dice lo siguiente. ¿Me podría colaborar Ronald leyendo este primer párrafo de la evidencia 3, cuadro comparativo de indicadores de gestión logístico? Ronald, por favor. Instructora, Ronald no tiene micrófono. Ah, ok. ¿Qué otro caballero tenemos en sala, Sabrina? Está Carlos Ríos, Faber. Carlos, colabóranos por favor leyendo este primer párrafo. Ok, profe. Evidencia 2, cuadro comparativo, indicadores de gestión logísticos. Los indicadores de gestión logísticos en las organizaciones ayudan a conocer el desempeño de las diferentes áreas en la cadena de suministro. El resultado de estos indicadores ayuda a la alta gerencia en la toma de decisiones acerca de la optimización de los recursos. Con base en esta información se pueden corregir y solucionar los inconvenientes encontrados dentro del proceso, lo que ayudará a satisfacer a tiempo las necesidades del consumidor final. Muy bien, Carlos, mil gracias por tu apoyo. De acuerdo a lo que acaba de comentar su compañero Carlos, para esta evidencia se debe elaborar un cuadro comparativo sobre los indicadores de gestión logísticos de una empresa que ustedes van a elegir. Bien, entonces, para mí lo más importante, chicos, es que ustedes siempre trabajen en la misma empresa, porque se contextualizan más y se unifican más los conceptos.
Entonces, en este caso, vamos a desarrollar se necesitan 3 puntos para poder cumplir con la evidencia 3. Es una evidencia realmente corta, pero tienen que tener mucho detalle en lo que ya voy a explicarles. Entonces, deben escoger una empresa para desarrollar esta evidencia y lo que van a hacer es investigar y responder cuál es la diferencia entre un indicador de gestión y un indicador de desempeño. Van ustedes a investigar, esta evidencia es individual, tengan en cuenta, individual, esta evidencia 3. Y en este primer punto para esta evidencia van a buscar en fuentes fidedignas y ponen la fuente donde obtuvieron la información. ¿Qué diferencia existe entre un indicador de gestión y qué diferencia existe entre un indicador de desempeño? Buscan los dos conceptos y miran cuál es la diferencia del uno con el otro. Eso es lo que deben responder para el punto número 1 de esta evidencia 3. ¿Inquietudes hay? ¿O es claro? Es claro. Todo claro. Es claro, profe. Bueno, punto 2 de la evidencia 3. Vamos a diligenciar esta tablita. En esta tablita es que vamos a desarrollar esta segunda parte de nuestra evidencia. Entonces, ustedes van a poner el nombre de la empresa donde van a trabajar esta evidencia y aquí ponen ficha de indicadores de gestión de los procesos logísticos. Miren que yo ya les hice la ficha técnica del indicador muy básica de las que ya vimos anteriormente, pero por lo pronto es importante partir de cero para algunas personas que nunca han visto indicadores de gestión. Para mí me doy por bien servida que ustedes ya llenen una tabla como esta. Entonces, esa tabla se compone de las siguientes columnas. Actividad logística. ¿Qué son las actividades logísticas? Ustedes recuerdan que ya les expliqué los indicadores logísticos, que son 5 tipos de indicadores logísticos. Indicadores de compras y aprovisionamiento, indicadores de producción e inventarios, indicadores de almacenaje y bodegaje, indicadores de transporte y distribución e indicadores de importación y exportación. Estos indicadores o actividades logísticas las van a poner en estas filas. Entonces, obviamente, ¿cuántas filas van a salir de aquí hacia abajo? ¿Cuántas filas van a salir? Les pregunto. 5. 5. Porque son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí iría 1, 2 y ahí en adelante faltarían. ¿Cuántas? Faltarían 3. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos cómo se diligencia la primera columna. Vamos con la segunda columna. Nombre e indicador. Nombre del indicador. Acá van a escribir el nombre del indicador. Ustedes en el material de estudio tienen varios indicadores. Lo que ustedes van a hacer es, digamos, escribir aquí algunos o pueden buscar otros indicadores que ustedes consideren que son importantes o que lleva su empresa para este tipo de actividad logística. Bien, no es cortar y pegar. Entonces, sí les pido que me relacionen mínimo un indicador por cada una de las 5 actividades logísticas. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Mínimo un indicador para cada actividad logística. Bien. ¿Vamos bien con la segunda columna o hay preguntas hasta acá? Vamos bien, profe. Bien, profe. Ok, bueno, tercera columna de la tabla. Código del indicador. Pues debemos bautizar el indicador, vamos a asignarle una codificación. Usted decide cómo. Acá yo simplemente puse un ejemplo, IND de indicador. Usted puede poner I- y puse aquí el nombre del proceso de logística, entonces puse IND, indicador, L de logística, 001, porque es el primer indicador del proceso logístico. Pero usted puede poner I-001, ¿bien? Sin definir el proceso en el código. O puede poner I-L-001, ¿bien? O 01, o 1. Pero sí, normalmente se usan 2 dígitos o máximo 3, dependiendo de la empresa tan pequeña o grande que sea. Bueno, entonces ustedes le asignan un código para cada uno de esos 5 indicadores que van a definir. Siguiente columna, objetivo del indicador. Van a relacionar cuál es el objetivo de cada uno de estos indicadores. ¿Para qué van a definir ustedes ese indicador? Entonces acá ese indicador les dice que el objetivo es conocer y controlar la calidad de los proveedores. ¿Bien? Ok. Fórmula del indicador y es el cálculo. Numerador y denominador y por si se va a multiplicar o no. Aquí es donde ustedes deben relacionar la fórmula, no es el nombre del indicador. La fórmula de dónde se obtiene ese indicador.
Entonces aquí les puse un ejemplo y lo van a hacer para cada uno de los 5 indicadores que van a relacionar. Periodicidad de medición, cada cuánto se va a medir cada uno de esos indicadores. Entonces simplemente usted relaciona si ese indicador se va a medir diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, como ustedes tengan ese indicador, lo relacionan en este caso. Responsable de su reporte. ¿Quién es el encargado o el responsable de reportar cada uno de esos indicadores dependiendo de esa periodicidad? El cargo es el que debe relacionar acá, no el nombre de la persona. Y el cargo a quien se debe reportar el comportamiento de este indicador. Una cosa es quién calcula el indicador y otra cosa es a quién se le entrega ese indicador. Porque yo no me audito mi propio trabajo. Yo no hago el indicador y yo digo, estoy bien. Yo le voy a entregar a otro, a una persona superior a mí, el reporte para que él analice cómo va mi proceso. ¿Me hago entender? Entonces, esta es la tabla para el punto número 2. No sé si hasta aquí de pronto hay alguna inquietud. Por favor, me confirman. No, señora, no hay ninguna. Al momento no. Ok, bien. Bueno, entonces asumo que vamos bien. Y el último punto de esta evidencia 3 es realizar mínimo 2 conclusiones de esta evidencia. Usted hace 2 conclusiones de qué aprendió. Uno, cuando hace una conclusión, lo que define es qué le quedó de aprendizaje significativo al desarrollar esta evidencia. Bien. Y eso es todo. Esta evidencia se va a calificar bajo este estándar de lista de chequeo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas de la evidencia 3, cuadro comparativo, indicadores de gestión existen? ¿O continuamos con la explicación de la siguiente evidencia? De mi parte... no hay pregunta. Bueno, entonces muy atentos porque esta evidencia pueden entregarla de manera individual o grupal, pero es una evidencia que sí requiere tiempo de hacerla, entonces por esa razón les agradezco estar muy atentos, sé que estuvieron atentos en la clase y les va a quedar muy fácil hacer esta evidencia, pero es muy importante la explicación. Esta evidencia está disponible, recuerden leer el material de estudio y material complementario, pilas, no se me queden solamente con la explicación que les doy, tienen siempre que leer el material de estudio y material complementario para que ahonden más en el tema. Es más, no solamente ni con el material de estudio y material complementario y lo que yo explico, también deberían estudiar otras fuentes fidedignas. Aquí les hago una acotación. En esta evidencia 5, lo que está en la guía no es completo. No es completo. Ustedes deben descargar tanto la evidencia explicada acá y el instrumento de evaluación. En esta evidencia están las tablas que no están en la guía de aprendizaje que deben diligenciar, pero entonces este documento no es editable. Por eso, ustedes pueden hacer unas tablas aparte, pero sobre esa misma información que les provee el ejercicio. ¿Qué son estas tablas que están viendo ustedes acá? ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a iniciar con la explicación de esta evidencia 5. Para ello, le voy a pedir el favor a Faber que me lea este primer párrafo de introducción a la evidencia 5, taller, indicadores de gestión logística. Faber, ¿te escuchamos? ¿Faber? Faber le ve el patatús. Ah, no, revivió Faber. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Te escuchamos realmente bajo. No te escuchamos. O por lo menos yo no te escucho. No, tampoco se escucha. Ok. ¿Tú le puedes colaborar a tu compañero, por favor? ¿Lees, por favor? ¿Qué parte, Para esta evidencia se plantea este párrafo y el segundo, por favor. Desde aquí, por favor. Para esta evidencia se plantea el desarrollo de un taller orientado a la identificación de los indicadores de gestión logística, a través del análisis de un caso de una empresa interesada en conocer los pormenores de dichos indicadores para determinado periodo de producción. Para esto, analice la información del caso presentado a continuación y posteriormente proceda a desarrollar cada uno de los 5 ítems asociados a diferentes tipos de indicadores. En cada uno de los ítems debe hallar el valor del indicador de todos los meses del año,
graficar el valor del indicador para todos los meses e interpretar dichos indicadores. Finalmente, responda a las preguntas presentadas al final del caso. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por tu colaboración. Bueno, entonces, miren lo que nos dice, nos lee tu compañero. Este caso es el de la empresa Correas LPQ Belts. Esta empresa, para esta empresa, pues vamos a tener varios indicadores, los cuales debemos hallar, calcular, graficar e interpretar. Bien. Tenemos indicadores de los 5 tipos de indicadores logísticos. Tenemos indicadores de compra y abastecimientos, tenemos indicadores de producción e inventarios, indicadores de almacenamiento y bodegaje, indicadores de transporte y distribución, e indicadores de importación y exportación. Están los 5 tipos de indicadores logísticos que ya vimos anteriormente. Y para cada uno de ellos hay unos indicadores que debemos analizar. Bien, entonces miren que aquí tenemos, ¿cuántos indicadores vamos a analizar dentro de los indicadores de producción e inventarios? ¿Quién podría decirme en este caso? ¿Cuántos vamos a analizar? 5. 3. 3. Capacidad de producción utilizada, rendimiento de máquina y rotación de mercancías dentro de los indicadores de producción e inventarios. ¿Bien? ¿Cuántos van a analizar en los indicadores de compra y abastecimientos? ¿Cuántos indicadores? 3. 3. Calidad de pedidos generados, volumen de compras y entregas perfectamente recibidas. Entonces empecemos a explicar qué es lo que vamos a hacer. En cada uno de los ítems debe usted, es decir, para cada uno de los tipos de indicador, usted debe hallar el valor del indicador, hallar el valor de ese indicador, hallar el valor de ese indicador, hallar el valor de ese indicador, de todos los meses del año de cada uno de esos indicadores. Es decir, a mí me están dando enero, pero yo debo calcular febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Para todos los indicadores, porque aquí la tabla solamente me dan el resultado de enero. Debo hacer de febrero en adelante. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, señora. ¿Seguro última palabra y los demás? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bien. En la parte B, y esto me lo dice todos los puntos, en la parte B me dice graficar el valor del indicador para todos los meses del año. Y aquí me dice que va a ser la gráfica. La gráfica para, de acuerdo a esa tabla que yo tengo ya de enero a diciembre, ya la he calculado, pues voy a graficar esos resultados de ese indicador en ese periodo de tiempo. Bien, que ya vimos nosotros anteriormente cómo funciona. Y como punto C, luego de que yo he hecho la tabla, he calculado el indicador, luego hago la gráfica. ¿Qué hago posteriormente para poder hacer la gestión del indicador? ¿Qué me faltaría? Que le dije que era lo más importante. El análisis. El análisis. Entonces ahí vamos a hacer la interpretación de los resultados del indicador. Vamos a analizar el comportamiento de los datos mes a mes y de la gráfica realizada. Su análisis debe tener esos 2 componentes. El análisis debe tener, cada análisis que usted haga de cada uno de estos indicadores va a tener el componente de analizo los datos que obtuve y la gráfica, el comportamiento de la gráfica o la fluctuación de la gráfica. Ese es el componente básico sobre el cual usted debe organizar sus ideas para poder definir ese análisis de esos indicadores de gestión logísticos. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar para cada uno de los indicadores que tenemos acá. Eso lo vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, miren lo que dice la empresa. Este caso dice así: la empresa de correas LPQ Belts está ubicada en la ciudad de Medellín y se dedica a la fabricación de correas en cuero y sintéticas. Esta empresa lleva en el mercado 50 años y quiere conocer sus indicadores de gestión logísticos para el año en curso. Entonces, estamos en el 2021. Hagan de cuenta que ya vamos en diciembre, enero, y ya tenemos todos los datos, inclusive de diciembre. Bien, estamos calculando más bien enero. En enero ya podemos calcular todo lo del año inmediatamente anterior. Bien, esos son digamos, la información de entrada para que lo tengan presente.
Bien, entonces, mire la información que me provee la empresa. La empresa me dice que para el primer grupo de indicadores de compra y abastecimiento, ellos tienen 3 indicadores. El indicador de calidad de pedidos generados, el indicador de volumen de compras y el indicador de entregas perfectamente recibidas. Entonces, ustedes deben calcular para cada uno de estos 3 indicadores, para este primer grupo de indicadores de compra y abastecimiento, deben calcular el indicador, este indicador de pedidos generados, graficar el resultado de enero a diciembre de ese indicador y realizar el análisis e interpretación de la gráfica. Entonces, miren la información que me provee. El caso para este indicador de calidad de pedidos generados me dice que en el mes de enero los pedidos generados sin problemas fueron 1000 y el total de pedidos generados fue 1100. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo calculo febrero, marzo, abril, mayo? ¿Cómo calculo si solamente tengo los datos de enero? Tranquilos. Acá dice lo siguiente. Para los siguientes meses del año, los pedidos generados sin problemas aumentan en un 20% con respecto al mes anterior. Les pregunto, si acá me dice que para calcular los pedidos generados en el mes siguiente, es decir, el mes de febrero, debo tomar el del mes anterior, que es 1000, que es enero, y aumentarle el 20%. Es decir, que los pedidos generados sin problemas para el mes de febrero, ¿cuántos son? ¿Quién me podría decir? 1200. 1200. Exactamente. Y en marzo, ¿cuál sería el valor? El 20% adicional de 1200. ¿Qué es? 1200 Por el 20% y a eso le sumas a 1200. Ok. ¿Qué es cuánto? $1,440. Entonces, bueno, ustedes toman los datos de ahí en adelante y verifican muy bien. Los pedidos generados sin problemas, ustedes ya calcularían de esa manera de ahí a diciembre, ¿verdad? La siguiente columna son el total de pedidos generados. Entonces, mire lo que me sigue diciendo el ejercicio. Y el total de pedidos generados, que es esto, aumenta en un 25% con respecto al mes anterior. Es decir, que en el mes de febrero, ¿cuál sería el valor de pedidos generados? Sería 1100 por el 25% de 1100. ¿Cuánto es 1100 por el 25%? Y le sumo 1100 porque es el aumento de ese valor. 1100 por el 25% y ese valor le sumo 1100. ¿Cuánto es? 1375. Entonces, de ahí en adelante ya van a calcular marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque cogen el mes inmediatamente anterior y le aumentan el 25% para el total de pedidos generados. Hasta aquí ya tendríamos nuestra tablita lista de enero a diciembre, ¿verdad? Para el indicador de calidad de pedidos generados. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya tengo la tabla, que sería el punto A, la respuesta al punto A. Ahora el punto B me dice grafique. Entonces, ¿qué variables debo graficar? ¿Qué variables debo graficar? Entonces, miren, aquí les tengo el ejemplo. Debo graficar 2 variables. Tiempo o calidad de pedidos generados versus el tiempo. Entonces, de los resultados que obtengan ustedes del indicador, ustedes van a calcular, van a hacer la tabla. ¿Bien? Recuerden ustedes que aquí simplemente van a obtener los datos, pero aquí en el punto A deben calcular el indicador, es decir, reemplazar la fórmula. Acá simplemente calcularon el numerador y el denominador. Acá deben hacer una columna que se llame indicador de calidad de pedidos generados. ¿Cómo es el cálculo del indicador de pedidos generados? Aquí les puse la fórmula, pero está en el material de estudio todas las fórmulas de los indicadores. El numerador dice que son los pedidos generados sin problemas de un periodo sobre el total de pedidos generados. Es decir, si yo voy a calcular el indicador en enero, ¿cómo debería yo calcularlo? Pues el numerador sería ¿cuál? Para enero, para calcular el indicador de calidad de pedidos generados. ¿Cuál sería el indicador en enero? 1000.
1000 sobre 1100. por 100. 100%. exactamente. Ese valor, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Da 90.9. Entonces, ese es el indicador en enero, da 90.9. Entonces, el punto iría por acá. ¿Bien? Y ustedes harían el resto para febrero, marzo, abril, y ya tendrían ustedes esta gráfica como la ven acá, pero obviamente ese es un ejemplo diferente. ¿Bien? Pero ustedes deben calcular, deben hacer esa gráfica con los resultados de ese indicador. Entonces, una vez usted ha hecho la tabla, bueno, acá ven ustedes la columna del valor del indicador. Entonces, una vez usted ha calculado el porcentaje del indicador para cada mes, usted ya tiene el dato, este dato, para cada mes. Entonces, las variables a analizar es valor del indicador sobre o por el mes o por el periodo de tiempo. ¿Bien? Y ahí grafican y le obtienen ustedes esa gráfica. Y lo posterior a ello, pues es el punto C, que sería la interpretación o análisis del indicador. ¿Bien? Eso es todo. Y así va para los demás puntos, para los demás indicadores. Entonces, miren, para el segundo indicador, volumen de compra, lo mismo. Acá sí me dice, acá me da diferente el dato, acá debo aumentar el 15% y aumentar también el 8% para las ventas, y ahí saco la tabla. Y le adiciono la columna que ustedes están viendo acá de valor del indicador, calculo el indicador, que la fórmula para calcular ese indicador está en el material de estudio. La fórmula de los indicadores está en el material de estudio. ¿En qué parte está en el material de estudio? Miren ustedes, desde la página 18 está en el material de estudio de la actividad de aprendizaje 10 las fórmulas. Entonces ahí ya tienen ustedes, no hay pierde. Buscan el del indicador correspondiente. Y hacen el cálculo, obtienen la tabla y luego grafican y luego analizan. Eso lo van a hacer para todos los indicadores. ¿Bien? Ese indicador de entrega perfectamente recibidas, lo mismo deben hacer, calcular esos tres datos. Acá tenemos nosotros el indicador, el juego de indicador o el tipo de indicadores logísticos de producción e inventarios. Tenemos 3 tipos de indicadores que la empresa maneja dentro de este grupo, que van a hacer lo mismo, tal cual, para cada indicador. Hayan el indicador para todos los 12 meses del año, grafican el indicador e interpretan el indicador. Y esto lo van a hacer. También miren para el tercer grupo de indicadores logísticos, almacenamiento y bodegaje, tiene esta empresa un indicador, 2 y 3 indicadores. Para cada grupo de indicadores son 3 indicadores dentro de cada grupo. El cuarto, que es indicadores de transporte y distribución, este indicador en el formato SENA no tiene este nombre. Entonces, sí se pierden ustedes un poquito, pero aquí se los puse para que tengan esa precaución, para que no se me pierdan, guíense por lo que les estoy explicando, en este punto particularmente. No tiene este título, y por ello, pues no está el nombre del indicador. Entonces, como que no se sabe de qué indicador se está hablando acá, pero aquí les puse el nombre, costo de transporte versus ventas. Dentro de indicadores de transporte y distribución, la empresa tiene costo de transporte versus ventas, costo operativo por conductor y comparativo costo de transporte. Y en bueno, aquí solamente si hay un solo indicador, en el último grupo de indicadores, que es el indicador de importación y exportación, que es el indicador de costo de unidad importada exportada. Es decir, en total, ¿cuántos indicadores voy a analizar? ¿Quién me podría decir? 4 por 3, 12. 4 tipos de indicadores logísticos anterior, cada uno tiene 3, 12. Más 13, que sería este último grupo, ¿verdad? Serían 3 indicadores los que ustedes van a analizar, hacerles la tabla, calcular el indicador, hacer la gráfica y el análisis. Bien, entonces ya van ustedes viendo la magnitud de esta evidencia. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? ¿Hay preguntas? Callen ahora, abren ahora y callen para siempre.
Bueno, para aquellos que de pronto no conozcan estas siglas, USD es esto, la unidad de dólar, ¿no? Digamos el signo de dólar. Bueno, entonces hasta aquí ya he explicado lo que deben hacer. Entonces, ¿qué dice la otra parte del ejercicio? Una vez desarrollados cada uno de los ítems anteriores, responda a las siguientes 4 preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia de que una empresa tenga indicadores de gestión logísticos en sus procesos productivos? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo solucionaría usted el desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno y externo? Analiza y relaciona usted su aporte en esta pregunta 2. Pregunta número 3. Si una empresa no cuenta con información periódica de indicadores de gestión, es decir, de pronto no tiene numerador, pero sí tiene denominador, o no tiene ni numerador ni denominador, ¿bien? Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Puede una empresa de esta manera ser exitosa? Justifique su respuesta. Ahí ustedes responden. Cuarta pregunta. ¿Cree usted que si una empresa cuenta con indicadores de gestión logísticos óptimos, tiene alguna ventaja competitiva frente a otras empresas que no cuentan con indicadores de gestión logísticos? Bueno, ahí les dejo. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a entregar esta evidencia? Que sería la segunda, digamos, ¿cómo van ustedes a hacer ese documento donde van a entregar esta evidencia? Deben hacer una portada relacionando los nombres de los integrantes. Sobre el formato Word institucional, que ustedes saben que tiene el loguito naranja arriba, que no tiene nada de textos aquí, ni matacho, ni nada que le pegan de las guías de aprendizaje, ni de la evidencia. Recuerden que es formato Word institucional, que es este. Que muchas veces se les ha enviado a ustedes por WhatsApp, se les envió inducción a sus correos electrónicos y bueno, ustedes ya lo deben saber y todas las evidencias las deben entregar en este formato. Aquí puse un título que es un ejemplo, pero acá ponen el nombre de la evidencia, presentado por el nombre de ustedes, presentado a mi nombre, y ponen siempre este estándar para sus portadas en sus trabajos, ténganlo en cuenta, siempre sigan este estándar para sus portadas. Obviamente tengan en cuenta que este título es diferente de acuerdo a la evidencia. Y en este caso ponen el Servicio Nacional de Aprendizaje, el nombre del Centro de Formación, Tecnología en Gestión Logística y la ficha de ustedes que es la 2281732, Regional Santander y el año. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto al primer punto. Segundo punto, desarrollo total de los 5 puntos. Esta evidencia consta de los 5 puntos y las preguntas. ¿Bien? Tenga en cuenta que todas las gráficas deben tener el título de la gráfica, nombre de variables de el eje X y Y. ¿Qué quiere decir eso? Y tengan en cuenta esta diapositiva. Cuando ustedes ven una gráfica de esta manera, donde no se sabe estos números que están aquí verticales de qué son, o estos meses, ustedes se dan a simple vista una imagen de que falta información o solo con ver la gráfica para mí no es claro lo que yo debo analizar o sobre qué gráficas o variables, sobre qué variables se está analizando esos datos que están ahí. Por esa razón les traje la modificación o el ideal para presentar una gráfica. Una gráfica debe tener 2 variables y escribir las variables que se están analizando. En este caso, esta variable en el eje Y, no hay necesidad de poner eje Y y eje X, solamente lo puse para explicarles que este es el eje Y y este es el eje X, pero sí deben relacionar el nombre de la variable que están ustedes relacionando verticalmente y el nombre de la variable que están analizando horizontalmente. ¿Bien? Y el nombre de la gráfica número 1 y el nombre del indicador que están evaluando acá. ¿Bien? Eso para que lo tengan, por favor, muy presente. Por eso eso es lo que se refiere en este punto número 2 de cómo deben presentar las gráficas. En el material de estudio no está así, por eso hago la corrección, porque en la empresa, cuando ustedes van a presentar informes, realmente es muy importante que lo hagan de una manera muy completa y da a entender de usted que es una persona muy organizada. Y también para explicar o sustentar o hacer un informe y digamos, explicarlo, le es más fácil de esa manera, digamos, mostrando la información así. Tercer punto que deben tener en cuenta para esta entrega. Deben responder totalmente las 4 preguntas planteadas, que ya les había comentado, y generar una conclusión por cada uno de los integrantes del grupo si es que esta evidencia la van a realizar de manera grupal. ¿Bien?
Y eso es todo. Esta evidencia se va a hablar sobre esta lista de chequeo que ven ustedes. No voy a leerla porque realmente es bastante grande los ítems sobre los cuales se va a hablar esta evidencia, pero lo dejo para que ustedes tomen fotico y tomen nota, y también la lista de chequeo está en la evidencia en la plataforma. Muy bien, y eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, estimados aprendices. No sé si para finalizar hay alguna inquietud de casualidad. Estimados aprendices, ¿hay preguntas? Muy callados. Por mi Pues parte, porque no, están que se hacen ya la evidencia. estoy que corro enseguida para el computador. Mejor dicho, están esperando es que yo les diga hasta mañana y ustedes ya de una vez empiezan a buscar sus aprendices, sus compañeros y a organizarse. Bueno, chicos, pues me alegró compartir con ustedes este bonito momento. Espero que realmente haya sido de su total claridad la información suministrada el día de hoy. Cuenten conmigo en caso de tener alguna inquietud. Recuerden que 2 evidencias por semana se deben realizar para que usted vaya a la par del proceso formativo. Un abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena noche y una semana muy bendecida para todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Igual, Hasta luego. que descansen, compañeros. Nada. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Luego, profe, feliz noche.